Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy te quiero hablar acerca de en qué invertir primero cuando quieres desarrollar tu marca personal. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren desarrollar una marca personal, que quieren ser una autoridad en lo que hacen de una forma auténtica para atraer a las personas correctas. Y este es un tema que es supremamente relevante porque hay muchas opciones para desarrollar la marca personal. Yo llevo haciendo marca o, digamos, asesorando personas a hacer marca personal desde el año 2010 y efectivamente ha habido una explosión de expertos, de ofertas, de estrategias y es muy importante empezar a ver cuál es el mejor escenario para que le saques el mejor provecho cuando vas a hacer tu marca personal. Y porque hay, al mismo tiempo, pues porque llevo muchos años haciendo esto y de mi propio camino, pues sé que se puede invertir muchísimo dinero en muchas cosas, y en desarrollar tu logo, tu página web, fotos profesionales, pagarle a alguien que te haga, te maneje las redes sociales, hacer edición de video, tener infoproductos. Bueno, hay muchos caminos para desarrollar esa marca personal. Sin embargo, puede que no todos funcionen, no todos te funcionen a ti. Hay personas que aún así, después de invertir esa cantidad de dinero, nadie los contrata, no recuperan esa inversión, entonces empieza a haber una gran frustración y como una falta de creencia por ver esos resultados que la marca personal trae. Hay personas que al mismo tiempo no tienen logo, que no tienen una presencia digital muy poderosa y hay empresas que las contratan y les pagan una gran cantidad de dinero, sí, por una conferencia, por una consultoría. Entonces ahí la pregunta real es, ¿en qué deberías invertir cuando quieres desarrollar tu marca personal? Cuando recién están iniciando, tal vez estás en un proceso de transición donde estabas trabajando en el mundo corporativo y ahora te quieres lanzar al mundo profesional. O si ya tienes tu negocio, tu empresa hace un buen tiempo, pero sabes que hay un gran potencial si empiezas a utilizar o empiezas a crear una presencia digital que sea profesional, que te posicione con esa experiencia que ya tienes, con esa autoridad que ya tienes, pues porque llevas un buen tiempo haciendo esto. Entonces, en estos 15 años que te puedo decir que llevo trabajando marca personal y liderazgo, he visto a muchas personas invertir en el orden equivocado. Muchas, incluyéndome a mí, porque no voy a decir pues que yo llegué aquí ya con todo descubierto. Gran parte de eso también ha sido mi propio proceso de descubrimiento de qué funciona y cuál es el mejor orden para poder invertir cuando tú quieres tener una marca personal de alto impacto, cuando tú quieres que realmente pues eso que estás poniendo hacia afuera te genere resultados. Entonces, hay muchos que piensan que primero hay que invertir en el branding, en desarrollar, de pronto a contratar un diseñador para que te trabaje con el branding, en las redes sociales, en publicar, en tener una consistencia, o de pronto pagar algún tipo de entrenamiento para hablar en público, de pronto escribir un libro, de pronto otra cosa, como te digo, de pronto alguien te dijo, no, ahorita lo que hay que hacer son infoproductos o haz un challenge o hay, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, si bien hay muchas opciones que tú puedes elegir, hay un gran error. Y es que ese error número uno de invertir en marca personal eh, se enfoca en primero tener visibilidad para después tener claridad. Y eso es lo que en el largo plazo
puede que no te traiga resultados o que esos resultados que tengas no son los óptimos, no son los que realmente quieres. Y pues bueno, eso genera frustración. ¿Qué es lo que yo he visto a través de los años que en dónde invierten primero las personas cuando quieren desarrollar su marca personal? Pues bueno, en que quieren tener un logo muy bonito. Ahorita hay opciones definitivamente que antes no existían, por lo menos cuando yo empecé, de inteligencia artificial, de contratar personas en otros países que te cobren de pronto un valor menor, pero sin embargo, pues eso también es un camino que muchos piensan, ok, marca personal es tener un logo que comunique como eso que tú haces de una manera visual bonita, de pronto puede ser también, o en que muchas personas invierten en desarrollar una página web que tenga buenas fotos, que tenga buenos textos, en contratar un fotógrafo pues que tenga unas fotos o que cree unas fotos profesionales bonitas tuyas, en manejar redes sociales, contratar a alguien para que te las maneje o inclusive hacer cursos de cómo aprender a manejar esas redes sociales. ¿Y qué es lo que ocurre? Si bien todas esas alternativas funcionan y son importantes, antes de lanzarse a ese lugar hay cosas que no han definido. Sí, hay cosas que no han definido como qué es lo que vas a enseñar o qué es lo que vas a, sí, como a comunicar a los otros, qué vas a vender, sí, cómo vas a comunicar qué es lo que vendes, productos, servicios, programas, entrenamientos, qué es lo que te hace diferente. Y mucho más importante que eso, que esto es algo que también observo mucho, es ¿qué habilidades tienes de venta o cuál es tu relación o cuál es tu pensamiento acerca de vender? Venderte a ti, vender tus productos, vender tus servicios, porque hay muchas personas que sienten que el solo hecho de tener una foto bonita, una página web, publicar de manera constante, pues ya eso significa vender. Y resulta que no. Las ventas es un universo completo y si tú estás en el mundo profesional, o en el mundo de los negocios. En el mundo profesional, lo más importante es aprender a venderte a ti. ¿Cómo te van a elegir a ti versus a otras personas que de pronto tienen mejores, las mismas o mejores calificaciones que tú, que tienen la misma o más experiencia que tú? Entonces, eso es por el lado profesional y por el lado de negocios, bueno, ¿cómo vas a hacer o qué es lo que tú vas a ofrecer? ¿Cómo lo vas a comunicar de manera que sea efectiva para que te contraten a ti versus a otros que hacen lo mismo o cosas muy parecidas? Entonces, la marca personal no empieza con el diseño, no empieza con la parte estética, empieza con la dirección. Y esto es algo que yo no sabía cuando yo empecé en el 2010. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi propia marca personal en ese momento, pues nada, yo me lancé con lo que conocía hasta ese punto, que era la parte visual, y sí funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque en el año 2010, y también siento que eso ha sido como una evolución de cómo ha cambiado el mercado, cómo ha cambiado la perspectiva de las personas en el 2010, las redes sociales o la presencia digital tenía una intención muy de recreación, muy como de compartir tu cosa personal sí, no como una plataforma profesional. Había personas que sí lo entendían, pero era un porcentaje muchísimo más reducido, sobre todo en el mundo de habla hispana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí fue donde yo empecé. Pues claro, si todo el mundo estaba hablando de su vida personal, de qué es lo que hacía, si iba al gimnasio, si hacía ejercicio o no, me incluyo, yo también hacía eso pues eso, su pensamiento no era, ok, este tipo de comunicación que yo estoy haciendo me va a generar resultados profesionales. Entonces, si alguien ponía una foto profesional versus la foto de un atardecer, pues claro que eso iba a sobresalir. Si solamente el hecho de tener eso, pues ya hacía que el resto dijera, esta persona está haciendo algo diferente." Si esa persona, no sé, se lanzaba a hacer algún tipo de publicación compartiendo lo que hacía, puede que una de las 20 sí, como que las otras personas lo estaban escuchando, era un porcentaje muchísimo menor, entonces eso llamaba la atención. Ahora, cuando hay millones de personas publicando todos los días y peleándose por esa atención, no es suficiente tener fotos bonitas, videos bonitos, hacer todos los trends, porque eso no se diferencia del resto. Entonces, ahí, uno, fue cuando yo entendí que por lo menos el acercamiento que yo tengo hacia la marca personal no inicia desde la parte estética de los que se ve, sino de tener esa claridad. Y ya cuando alguien tiene esa claridad, también es importante
evaluar cuál es el mejor camino para obtener esos resultados que quiere. Sí, empezando porque tal vez no todo el mundo quiera tener resultados profesionales en su presencia digital y eso está válido. Sí, solamente quiere compartir sus momentos personales, sus momentos familiares, está bien, pero si tú eres una persona que quiere tener un resultado profesional de negocios o de trabajo, eso cambia completamente la manera como tú manejas tu presencia digital, porque la presencia digital no se, como que no se pone en diferentes escenarios, sino se divide, no se mete como, ay, no, esto es personal, esto es profesional. Eres un ser humano y las personas, sobre todo si tú ofreces productos y servicios de un alto valor, de un alto precio, cuando alguien va a invertir una gran cantidad de precio, sí, de valor, esfuerzo, dinero, pues quiere saber exactamente a quién le está dando ese dinero. Y todo lo que tú tengas en tu presencia digital va a impactar esa percepción que tenga la persona de ti. Entonces, la primera de las inversiones que yo te recomiendo que hagas si tú quieres desarrollar tu marca personal o si quieres hacerle como una reestructuración, es invertir en la claridad de tu experiencia. ¿A qué me refiero con eso? ¿Sí? Antes de tu invertir en marketing digital o invertir en, sí, cualquier aspecto que esté relacionado con tener tu marca personal, es que tú primero, ya sea que lo inviertas con un asesor, con algún tipo de curso, programa, mentor, etcétera, es cuál es esa experiencia que tú has acumulado a través de los años que hace que trabajar contigo sea valioso. O sea, que eso lo tengas absolutamente claro, que lo puedas decir de una manera simple, de una manera fácil de entender y fácil de comunicar. Por otro lado, es qué es lo que tú sabes dentro de ese proceso con el que trabajas con las personas, qué es lo que tú sabes mejor que los otros, ¿sí? ¿Cuáles son esas maneras únicas que tú sabes obtener o hacer que las personas que trabajan contigo pues tengan resultados, ¿sí? Y cuáles son los problemas específicos o las situaciones o los escenarios específicos que tú puedes resolver o que tú puedes ayudar a las personas a resolver. Eso es súper importante. Entonces, o sea, yo he visto personas con 10, 15, 20 años de experiencia que todavía no tienen esa habilidad de convertir esa experiencia en un mensaje claro, que pueden tardar, no sé, 5 o 10 minutos explicando qué es lo que hacen y al final como que todo el mundo queda como, bueno, pero al final, ¿qué es lo que hace? O sea, no queda claro. Entonces, ese es un trabajo que es muy importante que hagas, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un método que puedas comunicar ese método hacia los otros, cómo ellos van a entender cuál es ese orden lógico que tú tienes para lograr resultados o para llevar o acompañar a las personas, cuál es la historia, articular de manera específica por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuáles son los momentos importantes en tu vida que han construido esa persona que eres hoy y por qué estás en el campo donde estás. Y otro elemento que es importante que trabajes es cuál es esa perspectiva única que tienes en el campo donde tú estás. Y esa perspectiva única, y te lo puedo decir también por experiencia propia, no empieza a llegar hasta después de 5 años de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Los primeros 5 años pues son de entender cómo funciona la industria, entender cómo, sí, cómo logras resultados, cómo articulas eso que tú haces, tus asesorías, tus entrenamientos. Después de los 5 años ya es cuando como ya estás aprendiendo de una manera automática cosas o ya tienes como una manera automática o un proceso, por decirlo así, para llegar de un punto A a un punto B o para llevar personas de un punto A a un punto B. Y en ese momento, después del año 5 es cuando tú empiezas a tener como tu propio input, sí, tu propia manera de hacerlo, tu propio vocabulario, como a cambiar cosas, a ponerle una cosa, a quitarle la otra, así, a conectar como todo ese aprendizaje que tú has recibido a través de los años. Entonces, esa experiencia que tú empiezas a tener del año 10 en adelante, en realidad, porque el 5 al 10 es cuando creas tu propio método y de 10 en adelante es cuando ya lo puedes empezar a transmitir hacia otros, eso es tu activo más grande. ¿Por qué? Porque eso es lo que la experiencia te ha llevado a tener. Entonces, si no sabes organizar ese activo, es muy difícil, muy complicado y muy confrontante convertir eso en un valor por el cual los otros estarían dispuestos a invertir.
Entonces, esa es la inversión número uno más importante si tú quieres desarrollar tu marca personal. La segunda inversión es en tu mensaje, cómo ese mensaje que tú vas a dar o cómo comunicas efectivamente qué es lo que hace, va a conectar con otros. Entonces, ¿cuál es esa idea que tú defiendes? ¿Qué es eso que está detrás del por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Sí? ¿Cuál es ese problema o esa situación que resuelves o ese acompañamiento que haces a los otros? ¿Y cuál es ese cambio o esa transformación que tú haces que los otros tengan? Porque eso es lo más importante. Ahí es cuando, y ahí lo conecto mucho con mi propia filosofía de trabajo, que tu liderazgo es la nueva marca personal. Cuando tú tienes clara esa manera en la que tú lideras, en la que tú logras resultados, es mucho más fácil invertir en ese mensaje. ¿Sí? Entonces, ese mensaje de por qué crees en lo que haces, cuáles son los aprendizajes que has tenido, cuál es esa perspectiva única, eso es lo que te va a permitir tener mejores resultados. Entonces, es ahí donde tú vas a ir evolucionando ese mensaje. Entonces, esas ideas claras son las que te van a permitir tener resultados. Otra inversión que es súper importante y de hecho inclusive podría ponerla número uno, y esa es una inversión que yo insisto es importante tener en todo momento, es desarrollar habilidades comerciales. Sobre todo si tú eres un profesional, si tú vendes productos y servicios, si no tienes habilidades de ventas, si no has hecho entrenamientos de ventas, va a ser muy difícil que realmente puedas escalar los resultados. Todos tenemos de una u otra manera habilidades naturales, comerciales. Si tú estás en un negocio y no vendes, pues definitivamente eso no es un negocio, es un hobby caro que te va a sacar más dinero del que realmente vas a poder ganar. Pero para tú poder tener resultados escalables, sobre todo si no tienes un equipo, inclusive si tienes un equipo comercial, o un equipo, sí, un equipo comercial. Yo he trabajado con empresarios que tienen equipos comerciales, pero pues el primero que requiere aprender a vender y saber comunicar qué es lo que hace su compañía, cómo trabaja con los otros, pues es el mismo dueño. Entonces, las habilidades comerciales son esenciales. Si tú hasta este momento no has hecho ningún tipo de entrenamiento comercial y de ventas, esa es una inversión que yo te puedo decir que puedes hacer el día de hoy. No vas a perder el dinero porque eso es lo que te va a garantizar que el resto de cosas que hagas te van a traer resultados, ¿sí? Puede inclusive, y esto también lo he visto, que alguien no tenga claro ese mensaje, ¿sí? Que no tenga claro, pues, cuál es esa metodología. Cuando yo empecé hace 10 años, por supuesto, yo no tenía ninguna metodología. Mi metodología era, ¿sí? Paga, ¿sí? Haz lo que, repite lo que hiciste. Yo, de hecho, aquí hice una publicación de hace poco donde yo hablaba que mis primeras ventas, pues, fueron una copia, o sea, literal, un plagio de mi mentora. Afortunadamente, eso fue un gran rompimiento de yo entender, ok, sí, aquí hay alguien de quien yo aprendí, pero yo también puedo crear mi propio método. Pero pues en un inicio yo no tenía método, mi método era copiarme. Y ya después entendí, pues, el valor de tener mi propio método. Pero lo que sí te puedo decir es que a través de los años yo he hecho una gran cantidad de entrenamientos comerciales. Y eso es una inversión que yo te sugiero que tengas. Aquí dice la Blanks, si ocupas saberte vender a ti mismo, claro. Y esa es la otra, o sea, vender, si tú eres profesional, saberte vender, en este caso, cuando yo era profesional, una de las cosas sí que yo todavía era empleada, bueno, ¿y cómo me vendo? ¿Cómo hablo acerca de mí? ¿Por qué me van a contratar a mí versus otro? Pero si tú tienes un negocio, esa es una habilidad que siempre puedes ir perfeccionando. Ahorita justo yo estoy terminando un entrenamiento que ha sido muy poderoso de otro nivel de ventas, ya una transición completamente, o sea, yo he hecho muchos, pero es cómo escalar a algo que se llama la venta uno a muchos, ¿sí? Cómo efectivizar procesos, cómo comunicar, ¿sí? La pasión que yo tengo por lo que hago, porque al final, pues eso es lo que me van a comprar. Y pues, o sea, he hecho muchos a través de los años. Entonces, eso es una inversión que sí o sí siempre va a valer la pena, no porque tú hiciste un entrenamiento ya por el resto de la vida vas a saber vender, hay nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacerlo, inclusive energéticamente. Yo sé que la manera en la que vendía antes es completamente diferente a la de ahora y estoy en un proceso de, sí, reevaluar muchísimas cosas. Entonces, eso es una inversión
en cualquier escenario, pero sobre todo si tú quieres trabajar en tu marca personal, ¿sí? Te súper recomiendo que tomes algún tipo de entrenamiento de ventas, entrenamiento comercial, que no te dé pena hablar acerca de quién eres, qué haces, que sepas cuáles son los diferentes momentos de ventas. De acuerdo al tipo de producto o servicio, hay diferentes metodologías comerciales que pueden funcionar mejor. Entonces, todo esto va a ser una gran inversión que va a valer la pena. El, el método 4 o la cuarta cosa que yo te sugeriría en la que puedes invertir para crear una marca personal que sea sostenible, que te dé resultados, es una plataforma de expresión de ese liderazgo o de esa marca personal que vas a tener. ¿A qué me refiero? Hay una infinidad, bueno, no una infinidad, son finitas, pero hay muchísimas redes sociales, ¿sí? Unas que son las de siempre, otras que están muriendo, otras que entraron y salieron, pero sí es importante que elijas una en la que tú vas a estar de manera consistente y en esas donde tú te vas a enfocar en aprender a desarrollar maestría y al mismo tiempo vas a estar presente en las otras, las más comunes, las más conocidas. ¿Por qué? Porque el hecho, a decir un ejemplo, que a mí me encanta el LinkedIn. Y entonces yo digo, no, qué pereza Instagram, qué pereza TikTok, qué pereza X o Y. No significa que mi potencial cliente pues no va a llegar por ese lugar. De pronto mi potencial cliente pues le va a encantar TikTok porque es muchísimo más intuitivo, porque no sé, es lo que está de moda. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Es que tú tengas presencia en todas, es decir, que si te buscan en X o ex Twitter o si te buscan en Pinterest, que es una red social, puedan encontrar, sí, cómo van a ir a esa red a la que en la que tú eres más activo. Entonces, puedes elegir. En estos momentos hay un montón, está TikTok, está LinkedIn, está inclusive, sí, otro tipo de plataformas de networking donde tú te puedes dar a conocer, pero sí es importante que empieces a ver por dónde vas a dar ese mensaje de manera consistente. Un error muy común que ocurre es tener la perspectiva o inclusive lanzarte a tienes que estar en todas, porque eso no es sostenible en el largo plazo. Inclusive, si tener presencia digital en un inicio para ti es desafiante, es confrontante, te desgasta, no te enfoques en presencia digital. O sea, que tú tengas una presencia digital no va a garantizar que tú vendas. Nuevamente, volviendo a las ventas. Entonces puede ser otro mecanismo. Hace un tiempo estuve trabajando un proceso de asesoría con una profesional muy reconocida en Perú. Entonces ella estaba muy desgastada en el momento en el que estamos hablando. Es como, no, o sea, yo esos videos de redes sociales, la verdad yo los hago, no sé si tengo resultados. Sí, para mí es un desgaste, pero yo sé que los tengo que hacer. Entonces una de las cosas que le dije, no, o sea, si tú te sientes desgastada y ni siquiera estás teniendo resultados a partir de hoy, no publiques más. Deja lo que está ahí, que ya lo hiciste, pero qué es lo que realmente quisieras hacer. Entonces, en ese momento había dos cosas que ella quería hacer. Una era dar conferencias, su sueño era presentar en TEDx. Entonces es como, ok, saca esa energía que te está quitando todas las redes sociales y enfócate en que te, sí, elijan para dar un TEDx. Y por el otro lado, algo que ella quería hacer era publicar su libro, que también estaba ahí como en medio en el limbo porque eso no estaba avanzando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Es como dejó toda esa energía, ¿sí? Tiempo, dinero, enfoque en algo que no le estaba funcionando, que en ese momento fueron las redes sociales y se enfocó en lo que realmente sí quería hacer y que sí la conectaba, que era hablar en público y escribir su libro. En menos de 6 meses ya tuvo su libro publicado, lo lanzó en ese momento pues en la Feria del Libro de Perú y hace menos de un mes ya tuvo finalmente la aceptaron para hacer su TEDx creo que fue en Inglaterra. Entonces, para ella, eso fue lo que le produjo los resultados. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces está como esta mentira impuesta que las redes sociales son la respuesta y no. No lo es, no es para todo el mundo, no es para todas las personas. Lo más importante es empezar a evaluar qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te da energía y si no te la da, es mejor que no lo hagas porque obligarte a hacer cosas porque todo el mundo las está haciendo al final no te va a dar resultados. Entonces, eso es muy importante, empezar a ver cuál es esa plataforma que sí te vas a ver siguiendo porque te emociona, porque te da energía en el largo plazo.
La otra inversión que sí, también, sí o sí, es súper importante que hagas si quieres desarrollar tu marca personal, pues es que inviertas en encontrar cuál es el modelo de negocio que mejor se ajusta para ti. Y si no lo tienes y si ya lo tienes, pues en reevaluar si ese es el mejor modelo que te va a permitir posicionar esa marca personal, ¿sí? Hay una gran cantidad, y he hablado en pasados episodios acerca de eso, de modelos de negocio que son de gestión de conocimiento, ¿sí? Donde tú realmente vas a poder ver em, cómo ese conocimiento y esa experiencia que ya tienes te puede generar ingresos, pero dentro de eso, pues tú puedes asesorarte de personas que te pueden guiar, ¿sí? Ese modelo de negocio puede ser a través de conferencias, puede ser a través de consultorías, puedes hacer a través de desarrollar programas, de escribir tu libro, de tener cursos. O sea, hay muchos modelos de gestión de conocimiento que te pueden permitir tener resultados de manera consistente y al mismo tiempo, pues como que sí veas que hay un avance. Porque una marca personal, si tú tienes una marca personal sin un modelo de negocio, pues es solamente como un hobby en Internet. Y esto es algo que yo también veo mucho, ¿sí? Que ese anhelo de tener esos resultados tan llamativos de la presencia digital, pues no necesariamente te van a dar resultados. Entonces, si tú te quedas solo con eso, puede ser muy frustrante. Entonces, sí es importante que evalúes eso. ¿En qué no deberías invertir? Primero, si tú estás desarrollando tu marca personal, pues primero esto es algo, un consejo que yo siempre he trabajado con mis clientes, es importante que tú seas rentable, sí, que de esto que tú estás haciendo estés generando ingresos, y una vez tengas esos ingresos, de ahí es que tú vas a invertir en el resto de cosas. Por eso es tan importante desarrollar las habilidades comerciales. Yo he visto personas hacerlo al revés, que se gastan un montón de dinero, ahorros, sí, o otra persona que los invierta en ellos, y al final, si no saben vender, pues no van a poder recuperar esa inversión. Entonces, no inviertas en tener un logo, tener un manual de marca, no inviertas en tener una página web súper elaborada. Ahorita hay una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial gratis, prácticamente muchas, que te pueden permitir eso de tener una página web. Sí, el branding, el manual de marca, en contratar un equipo de marketing, contratar a alguien que te maneje las redes sociales. No hagas eso. En un inicio no lo hagas. Primero enfócate en cómo te haces rentable con lo que estás haciendo, y después con esos ingresos ya tú te vas a poner metas y poderlas reinvertir. ¿Por qué? Porque es importante que primero tengas un mensaje claro, primero que tengas una propuesta clara de qué es lo que estás haciendo, para quién y a través de qué método, pues vas a poder apoyar a esas personas con las que trabajas, desarrollar una audiencia, un grupo de personas que de manera consistente ya tienen claro cuál es ese mensaje que tú estás dando, con quién trabajas, cómo trabajas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, puedes mirar hacia atrás y ya puedes tomar esos diferentes elementos y estructurarlos ya en la parte visual de tu marca personal, ¿sí? La mayoría no se enfoca en tener un pensamiento estratégico, primero. Entonces, si tú haces esas inversiones, si tú inviertes en la claridad de esa experiencia, de compartir esa experiencia que tienes, en el mensaje, en una plataforma en la cual vas a expresar eso, si inviertes en ventas, ¿sí? Aprender toda la parte comercial en un modelo de negocio, y ya al final en ese branding, ahí es donde tú vas a tener una marca personal que sea sostenible, que sea poderosa, que sea auténtica. Entonces, si tú en estos momentos tienes más de 10 años en el camino profesional o empresarial y sientes que todavía no sabes bien cómo estructurar esa marca personal, ese es el momento de tener una conversación, o por lo menos de empezar a cuestionarte cómo tú estructuras esa experiencia que ya tienes. Esto es algo que hago yo, llevo más de una década haciéndolo. Si conectas con este mensaje que te digo, pues escríbeme un mensaje interno, podemos organizar una conversación. Te cuento acerca de los programas que tenemos, que son enfocados precisamente para eso, acompañar ese proceso. Y si conoces a alguien que también está en ese momento de su vida, pues bueno, le puedes compartir esta conversación para que le dé ideas de cómo y cuáles son las primeras inversiones antes de empezar a tener o a crecer esa marca personal. Entonces, si tú entiendes mejor ese valor que tienes, vas a poderlo comunicar de manera más efectiva y tener mejores resultados.
Cuéntame cómo te va, si hay una de estas cosas que conecta contigo, que quieres explorar. Bueno, me encantaría saber cómo te pareció. Y nos seguimos viendo. Chao, chao.